computer. Una, dos, tres. Vámonos, Augu. Dale. Muy buenas noches para todos y todas. Inicialmente agradecer la asistencia a esta convocatoria para la presentación del anteproyecto que se hace en el marco del curso Seminario de Investigación de la especialización Educación, Cultura y Política. Los responsables de esta presentación son los compañeros Andrés Felipe Pérez, Gloria Cadaví, Lady Joana Restrepo, Luz Guerrero y Hugo Armando Granados. Tenemos la fortuna de contar con la participación de Josué López, especialista en negocios internacionales, Manuel Agudelo, estudiante de psicología, y Carolina Jiménez Aguilar, licenciada en tecnología educativa, especialista en salud mental del niño y adolescentes y diplomática en crianza respetuosa y mindfulness. La siguiente presentación iniciará con la exposición de la compañera Lady Joana con la parte de los objetivos. Sí, muy buenas noches. Bueno, entonces el tema que hemos tratado entonces es impacto de violencia escolar en la salud mental de los adolescentes de la institución educativa María Auxiliadora. Y tenemos entonces, o planteamos más bien una pregunta, problema, que es cómo afecta la exposición al acoso escolar en la salud mental de los estudiantes y qué medidas pueden implementarse para mitigar este impacto. Entonces, para esta pregunta problema, tenemos un objetivo, que es indagar acerca de los factores de riesgos y esas consecuencias en el bienestar emocional, social y psicológico que tiene la violencia escolar en formas tales como el acoso, la exclusión y la victimización repetida en los adolescentes de la institución educativa María Auxiliadora de Ciudad Bolívar. Y para eso, entonces también para este objetivo general tenemos unos objetivos específicos. Entonces tenemos en primer lugar, enumerar las formas de violencia más comunes que se presentan en los estudiantes de la institución María Auxiliadora de Ciudad Bolívar, Antioquia. En segundo lugar, indagar sobre las repercusiones que tiene la violencia escolar en la salud mental de los estudiantes. En tercer lugar, identificar rutas de tratamiento de la violencia física en contextos escolares en el departamento de Antioquia que estén afectando la salud mental de los estudiantes de secundaria. En cuarto lugar, tenemos entonces que diseñar la propuesta metodológica que permita mitigar los efectos en la salud mental de los estudiantes de secundaria víctimas de violencia física en el departamento de Antioquia. Y por último, proponer acciones que reduzcan los impactos de violencia física en la salud mental en la población estudiantil y contribuyan a la generación de entornos escolares saludables y seguros. Ahora vamos, nuestro compañero Andrés nos va a estar hablando un poco acerca del planteamiento del problema. Muy buenas noches. Primero que todo, el planteamiento del problema tiene que explicar no solo cuál es el problema, sino por qué es un problema y desde este sentido también por qué es importante resolverlo. Abordando el desafío del acoso escolar, tenemos ciertos apartados. Lo que en el planteamiento del problema debemos abordar es el contexto, la definición de la violencia, las manifestaciones de la violencia en un entorno como es la escuela, los impactos y cómo abordar y resolver este problema, cómo tener esa necesidad de acción, por así decirlo. En cuanto al contexto del acoso o violencia física y mental en los contextos escolares, es un desafío significativo que afecta a todos en un entorno escolar y a la sociedad en general. Entendemos que la definición de violencia comprende cualquier conducta intencional o que puede causar daños físicos o psicológicos. En este sentido, las manifestaciones de violencia en la escuela van desde enfrentamientos entre estudiantes hasta agresiones, ¿cómo decirlo? Acciones perpetradas por figuras de autoridad, lo que nos dice que la violencia en el ámbito escolar puede ser diversa y arraigada. Por otro lado, el impacto en el bienestar y psicológico puede desencadenar lo que son traumas emocionales, ansiedad, depresión e incluso afectar más negativamente el rendimiento académico de los estudiantes o el rendimiento laboral de las personas ya
adultas en un entorno laboral, en el entorno educativo. Igualmente, los factores de riesgo o consecuencias son la exposición a la violencia física, que puede llevar a problemas de conducta o estrés crónico. Ya a largo plazo podría crear traumas psicológicos duraderos. Pues vemos que la comunidad escolar genera un entorno de temor e inseguridad que afecta a toda la comunidad, pues en sí, y a toda la institución en sí, sin importar si son estudiantes, si son docentes o si son directivos. Es un problema que pues es de un ámbito muy amplio. Eh, Desde este sentido, necesitamos como la necesidad de acción, y es fundamental implementar estrategias preventivas y brindar apoyo a las víctimas para crear o establecer un entorno seguro y que sea favorable para el desarrollo de todos los estudiantes. En este sentido, se demanda la colaboración y el compromiso entre educadores, lo que son familias, autoridades locales, profesionales y la comunidad en su conjunto. Dicho esto, pues mediante un enfoque integral y colaborativo. Le doy la palabra a la compañera Gloria. Bien, buenas noches a todos. En este margen pues, de eventos y de la investigación, buscamos un rastreamiento de antecedentes bibliográficos que nos sirvieron bastante para complementar toda la información. Entre ellos ubicamos dos artículos importantes, dos de Medellín y uno de México y uno de los colegios de Chile. Se encontró en Medellín, se hizo, el primero fue sobre la caracterización de los problemas de convivencia de los estudiantes de un colegio privado, el Colegio La Salle. Fue un estudio cuantitativo con un total de participantes de 1.014 estudiantes, entre los que se encontró que el 81.1% de la corresponde a, tienen problemas de ideación suicida debido a la violencia escolar, y estaba esto relacionado con el daño a los bienes materiales de los muchachos. Otros tienen depresión, se registraron 35.9% de casos de suicidio en este tipo de colegios. Entonces es un poquito como delicado. Comparándolo con los problemas de un colegio público en un barrio popular de estrato más bajo, que hizo la doctora Flor Ángela Tobón Marulanda sobre la caracterización del estado mental de los jóvenes en condición vulnerable, se encontró en este estudio cuantitativo que los principales resultados mostraban, por ejemplo, condiciones de efectos psicosociales, problemas psicosociales o estresantes que se desencadenaban en el consumo de drogas, y que la mayoría de estos problemas que llevaban los chicos al colegio se debían al mal funcionamiento familiar, y muchos de ellos también terminaban en suicidio o en una depresión alta, una depresión mayor. El 30% de los estudiantes que fueron convocados a este estudio mostraron que tenían problemas mm, de trastornos, pues traumas con este problema, perdón, y que ellos decían que eran capaces de solucionarlo, pero la solución era basada en usar las drogas. Entonces ellos creían que estaban haciendo un bien solucionando este tipo de conflictos, pero ya tenemos otro mayor ahí, que es el uso de las drogas, ¿cierto? En el estudio que se hizo a nivel internacional, en ambos estudios se encontró, por ejemplo, en el estudio de México que se hizo sobre la violencia y la salud mental asociada a la violencia escolar, dentro de un estudio cuantitativo por el doctor Rubén Chávez, en el cual se encontró que la mayoría de estudiantes asumen la violencia escolar, nace también desde sus familias, porque las familias tienen bajos recursos para estudiar. Muchos de ellos tienen problemas de depresión. El 35.9% de los participantes reportó ideación suicida, seguida por depresión entre un 19.2%, y hay una tasa de intento de suicidio del 17.7%. El problema es
que la mayoría de estos chicos tratan de emigrar a los Estados Unidos evitando este tipo de problemas. Entre los estudiantes de Chile, por ejemplo, que se hizo en un colegio privado de Chile, se analizó bajo un estudio cualitativo y cuantitativo. Los resultados fueron sorprendentes. Estos chicos consideran que la violencia hace parte del juego. Entonces, creen que hacer daño a las mujeres y a los demás compañeros es parte de la cultura. El 56% de los estudiantes femeninos perciben de manera negativa la violencia, o sea que es muy alto el índice de violencia femenino en los colegios. Esto nos da mucho a pensar, pues en mi opinión, y es cómo lleva la violencia escolar a tener problemas con violencia a la mujer. Y pienso yo que, como decía Andrés, los problemas deben de ser solucionados y llevados desde la casa al colegio para prevenir un daño social mucho más grande. Aquí le doy paso a nuestra compañera Luz, que nos va a hacer un reporte, pues nos va a comentar sobre los comparativos a nivel internacional también, nacional e internacional, ¿verdad? Sí, gracias, Glorita. Bueno, sí, pues en cuanto al tema de cómo afecta la salud mental de los estudiantes expuestos a la violencia física en los entornos escolares, haciendo la comparación en los ambientes internacional, regional y colombiano, pues encontré que a nivel internacional existen enfoques y políticas globales que abordan la violencia en las escuelas y sus impactos en la salud mental de los estudiantes. Por ejemplo, organizaciones como la UNESCO y la OMS han desarrollado estrategias para prevenir la violencia en las escuelas y promover en los entornos educativos que sean saludables y seguros. Estas iniciativas suelen enfocarse en la prevención, detención temprana y apoyo psicosocial a los estudiantes afectados. Han hecho muchísimos estudios los de la UNESCO y muchos organismos internacionales que apuntan que lo necesario para enfrentar este problema es tomar medidas desde los propios estados en donde ellos detectan el acoso y la violencia escolar. Y gracias a estos estudios han desarrollado un enfoque global educativo y uno de los puntos que ellos han destacado para este estudio es que el desarrollo de liderazgos políticos fuertes son indispensables para enfrentarlo, al igual que unos marcos jurídicos que respalden la lucha contra el acoso y la violencia escolar. Estamos hablando a nivel global, lo que han hecho estas instituciones. También en énfasis en las estrategias para prevenir el acoso y la violencia escolar y la gestión en las aulas a los docentes. Planes escolares que promuevan el desarrollo de competencias emocionales en los chicos, así como una enseñanza que estimule un sano ambiente educativo. La creación de entornos físicos y psicológicos que sean seguros para todos en las instituciones académicas. Servicios de apoyo y creación de mecanismos de socorro para las víctimas. Permitir que todas las partes puedan involucrarse, no solamente los niños afectados, sino los docentes y los padres. Empoderar a la población estudiantil, colaborar entre las instituciones educativas y los diversos organismos gubernamentales como las ONG y el sector universitario. Y por último, ante la detección de un caso debe darse seguimiento del mismo, así como la valoración de los resultados obtenidos. Entonces, esto es lo que han hecho a nivel global la OMS y la UNESCO. De estos beben las instituciones regionales y a nivel colombiano. A nivel colombiano,
mm, los factores culturales y sociales y políticos pueden desempeñar un papel crucial en la percepción y gestión de la afectación mental de los estudiantes expuestos a la violencia física en entornos escolares. Y los estudiantes que están expuestos a estas problemáticas sufren de violencia física en la escuela y hay una historia relacionada al conflicto armado y a la presencia de las pandillas y la vulnerabilidad de ciertas comunidades. Entonces es necesario, es vital considerar la implementación de las políticas públicas, programas de apoyo psicológico y medidas de prevención para abordar de manera efectiva este problema. En conclusión, entonces, el contraste entre los ambientes internacional, regional y colombiano en relación a la afectación mental de los estudiantes expuestos a la violencia física en entornos escolares es esencial considerar las distintas perspectivas, enfoques y desafíos que cada nivel presenta con el objetivo de desarrollar estrategias integrales y efectivas para proteger la salud mental y física de los estudiantes. Doy paso entonces a mi compañero Hugo para que continuamos con la presentación. Bueno, inicialmente es pertinente mencionar que para el desarrollo de esta propuesta se integrará un equipo que está constituido por 3 estudiantes de sociología, 2 compañeras que estudian psicología y algunos de los integrantes de este equipo pues tienen experiencia en prácticas docentes. La metodología de investigación se basa en una perspectiva biopsicosocial, utilizando un enfoque mixto que combina elementos cualitativos y cuantitativos. Se realizará en la institución educativa María Auxiliadora del municipio Ciudad Bolívar de Antioquia, utilizando un diseño de muestreo probabilístico y recolectando datos a través de entrevistas abiertas, estructuradas y un instrumento tipo linker. El estudio busca comprender la prevalencia y las formas de violencia física, así como su impacto en la salud de los estudiantes, explorando las percepciones y experiencias de los actores de la comunidad escolar y buscando posibles soluciones para abordar el fenómeno. Se realizará una investigación documental para revisar la literatura existente sobre el tema y se utilizarán fuentes como Civigila para analizar la incidencia de la violencia física en las escuelas en Colombia. Me parece pertinente mencionar que, para aclaración, de que cuando hablamos del modelo biopsicosocial nos referimos a aspectos de tipo social, o sea, en relación al trabajo, la vida familiar, la educación, los aspectos socioeconómicos de los estudiantes, así como aspectos psicológicos en relación al estrés, la depresión, la ansiedad y su estado pues físico. El muestreo probabilístico pues lo conocemos como aquella técnica que tiene en cuenta los impactos de eventos o acciones aleatorias y en la medida de lo posible predecir los resultados a futuro. Los actores que convocaremos de la comunidad escolar que convocaremos para esta iniciativa está integrado por los estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y administradores escolares. De esta manera le doy paso a la compañera Luz Guerrero, quien se encargará de hacernos la presentación de los resultados esperados mediante esta propuesta. Bueno, en cuanto a los resultados, primero, identificar el área de las problemáticas que ayudarán a los administradores escolares a implementar las políticas y prácticas que promoverán un entorno más seguro y saludable para todos los estudiantes. En segundo lugar, la elaboración de un protocolo de atención psicosocial que garantizará una atención eficiente, segura y de alta calidad para los alumnos, docentes y personal educativo que requieren apoyo en su bienestar emocional y psicológico. Tercero, reconocer
las consecuencias de la violencia escolar en el bienestar emocional, social y psicológico de los adolescentes. Permitirá desarrollar intervenciones específicas para ayudar a aquellos que han sido afectados. Esto puede incluir servicios de asesoramiento, apoyo emocional, terapia o programas de resolución de conflictos, permitiendo así promover un entorno escolar seguro y saludable. Como cuarto, esta investigación ayudará a identificar el impacto duradero en la salud mental de la violencia escolar. Esto incluye no solo la violencia directa experimentada, sino también factores como el acoso, la exclusión social y la victimización repetida. Y por último, la investigación ayudará a identificar el impacto duradero en la salud mental de la violencia escolar de la violencia escolar. Esto incluye no solo la violencia directa experimentada, sino también factores como el acoso, la exclusión social y la victimización repetida. Bueno, de esta manera, después de hacer esta exposición, le damos paso al invitado que considere pertinente hacer algún aporte en relación a lo que hemos expuesto, si tiene alguna pregunta o algún comentario, para que nos lo haga si es tan amable. Parece ser que la presentación fue lo suficientemente clara, concisa, para dejar abrumados a nuestros invitados. Entonces, le daría yo el paso a algún compañero si tiene alguna ampliación o si considera pertinente hacer algún comentario de cierre. Perdón, Hugo, yo. ¿Aló? Aló. Hola, Sí, te Eh, escuchamos. sí, sí, Carolina, te escuchamos. Ok. Bueno, dentro de mi perspectiva y lo que he escuchado, plantean, pues dentro del proyecto plantean de una forma muy amplia y muy general el aspecto frente frente a todo lo que implica, digamos así, violencia a nivel educativo, a nivel escolar. Eh, Sería importante que de pronto dentro de los enfoques, que hay una parte que yo trabajo mucho de pronto con padres de familias y estudiantes, es sobre la dinámica de indagación frente a la cantidad de sufrimiento, ¿cierto? Como la cantidad de dolor natural de la vida que eleva la resistencia a la violencia y a generar la misma violencia en los entornos escolares. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero es que a veces generalizamos mucho eh, en los acosos, la violencia que se genera en las mismas aulas, más se nos olvida identificar, ¿cierto?, las necesidades que se abordan en cada uno de aquellos estudiantes que se ven involucrados en diferentes problemáticas o que generan las mismas problemáticas dentro de los ámbitos escolares. Entonces, en esa medida, como un aporte, es identificar de dónde surge, ¿cierto?, esa necesidad y cómo se abarca cada uno de esos estudiantes desde su diferencia, porque cada uno tiene una necesidad y a veces dentro de las generalidades se nos escapan esos puntos álgidos que en realidad generan eh, la violencia escolar y la vuelven obviamente sumamente, eh, se me da en ese momento la palabra, pues se vuelve muy cotidiana. Los estudiantes están tan vinculados a ser maltratados desde muy infantes, sus entornos familiares y sus sistemas de gestiones han sido quizás tan básicos o no han sido muy fortalecidos que la violencia se vuelve simplemente cotidiana, parte de ellos. Entonces a veces la generan sin darse cuenta que se agrede a otro o quizás se agreden a sí mismos. Entonces es importante identificar esos enfoques de indagación frente a, se le
dentro de un aspecto psicológico, no sé si Mónica, la otra invitada, nos puede aportar ahí un poco más cuando se habla de la cantidad de sufrimiento que genera la violencia natural, porque se vuelve natural o se le dice así, violencia natural, ¿sí? Y que eleva la resistencia a la misma violencia, es decir, se resiste ser violentado, se resiste que el otro sea agredido, o sea, se ve tan normal que simplemente hace parte del día a día. Entonces, ahora hay un proceso cuando yo que trabajo con mindfulness, eh, cuando se trabaja con estudiantes alrededor de violencia, pues dentro de los procesos de indagación se enfoca mucho el trabajo de dolor y esas necesidades no cubiertas de aquellos estudiantes que generan mucho más los picos más altos de violencia y de agresividad frente a otros. Y que a partir de eso, como que los demás se, se encadenan a eso mismo y generan, obviamente, conflictos y procesos mucho más grandes, más difíciles para los mismos estudiantes y para que ellos mismos lo identifiquen y lo afronten. Entonces es muy difícil que ellos también puedan salir de situaciones eh, de impacto íntimo, a esto me refiero, es como suicidio, eh, estar con alta dosis de droga o alcoholismo, bueno, todo lo que implica ello. Entonces es como eso, y revisar esos niveles como de indagación de sus propias experiencias de vida, porque de ahí es donde surge, ¿cierto? Como los puntos más álgidos para uno poder indagar y afrontar la violencia, ya que la vemos tan natural y está tan constante en nuestra realidad que simplemente se vuelve un espejo frente al otro y nos vemos como si fuera cotidiano. Pero las respuestas de los eh, adolescentes especialmente, que son en estas etapas escolares, pues obviamente no la identifican, porque ellos también en su proceso de desarrollo, en su proceso a nivel neurológico, no tienen tampoco como esa capacidad de respuesta inmediata de poder identificar entre ellos cuáles son sus rasgos de dolor que los incitan a hacer rasgos de violencia. Entonces es como ese aporte que lo tengan ahí, porque me parece que es como un punto muy, muy importante dentro de los procesos metodológicos donde uno va a trabajar violencia escolar. Muchas gracias, Caro, por tu aporte desde la experiencia que sí nos sirve muchísimo. Ujú. Bueno, y José, ahora le damos la palabra a Josué. a Josué. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pequeña pregunta, más que todo enfocada al tema de los resultados. Digamos, ¿qué plan de acción tienen ustedes frente a los resultados que esperan obtener? Es decir, bueno, con la investigación se espera obtener unos resultados que fueron los que ustedes acaban de presentar, pero más allá de esos resultados, ¿qué se espera realizar con esa información? Ahorita al inicio yo escuchaba que mencionaban el tema de que cierta base del acoso escolar parte también desde el hogar, desde las familias. Y mi pregunta es como, ¿qué se espera realizar con esos resultados que se quieren obtener? Si se va a tomar algún plan de acción, cuáles son las estrategias como para combatir esos temas del acoso escolar pues, en los colegios. Pues a ver, José, se espera que con esta investigación lleguemos a los colegios a formar parte de unas campañas de alfabetización emocional en este sentido, ¿sí? Y que estas campañas lleguen también al hogar como una escuela de padres, por así decirlo, para que desde aquí podamos ir llegando padres, familias, escuela, universidad, y que esto empiece a hacer de alguna forma cambiar el pensamiento y la estructura de esto. Eso es lo que queremos llegar a implementar, que el colegio tome las riendas y a través de una escuela de padres se puedan ir moldeando estas conductas. Ok, eso. ¿Perdón? Porque, Bueno, digamos, pues como opinión, digo que el tema
pues uno puede trabajar, digamos, de alguna manera con los estudiantes en las áreas de la salud mental, pero llegan nuevamente al hogar y es como que Ujú, retoman otra vez esos hábitos de maltrato, de acoso, es verdad. etcétera, que si no se manejan desde el hogar, pues en el colegio digamos que es muy poco lo que se puede hacer. Entonces tenía como esa Ajá. inquietud respecto a eso, porque creo que también es importante trabajar la base de lo que ustedes mencionan, pues del hogar, de los padres, que de ahí digamos que nacen muchas fuentes de maltrato. Exacto. Es como Nos lo que quedan, tenía por perdón, acá. José, nos quedan 7 minutos. Manuel y ya nos va a comentar algo también. Buenas noches para todos. Hola, Y sí, Manuela. complementando pues lo que decían Carolina y Josué, más allá de tratar de, digamos, restablecer o tratar la salud mental de las víctimas de acoso escolar, es también ver el otro lado de las personas que hacen pues como ese maltrato hacia los estudiantes. Cuáles son las causas, qué ejemplos están viendo en sus casas, cómo se puede apoyar también a estas personas, porque pienso de manera pues ya más personal que es una manera de erradicar el problema desde su propio origen, ¿cierto? Porque si no hay una persona que pueda causar mal, pues no va a haber tampoco una víctima en sí. Y también muy importante lo que mencionabas de llegar a cada hogar de los estudiantes, porque aún en Antioquia se existe todavía todo el tema del tabú de la salud mental, de si voy a un psicólogo es porque estoy loco, de es que yo no necesito ¿Qué pasa? apoyo, y por supuesto pues ya el tema cultural, económico y social. Es muy importante brindar el conocimiento a las personas de que es muy importante y necesario cuidar la salud mental de todo el hogar para prevenir precisamente casos de maltrato en el entorno escolar. Ujú. Eh, Qué pena. Yo creo que complementando lo que dice la compañera, la invitada Manuela, y para responderle un poco mejor a el invitado Josué, eh, nosotros delimitamos como este proyecto a una pequeña institución, pero Josué hace una pregunta muy buena y es de que si nosotros hacemos, digamos, un enfoque específico solo a una institución, pero digamos el problema también va a seguir en los hogares, debemos también incluir cierta parte en programas de sensibilización para los padres. Esto requiere demasiados recursos en cierta parte y no tenemos acceso a todos los, digamos, datos o información de los estudiantes y cómo se desarrollan en sus hogares o cómo son sus comportamientos o relaciones con sus padres, pero lo único que se puede hacer desde este anteproyecto para relacionarlo con sus familias son, por ejemplo, talleres y sesiones informativas para los padres sobre lo que es el impacto del acoso escolar. Así puede ser una forma de apoyar a sus hijos, notar cambios cuando ellos lleguen del colegio, aunque ellos digan que no tienen nada, notar como esos pequeños cambios y percibir como que algo no está bien en el colegio. Esto hace parte como de un fomento de una comunidad abierta. Es como crear una confianza entre la escuela y las familias, donde los padres se sientan cómodos a comunicar cualquier preocupación relacionada con el acoso escolar. También lo que sería participaciones activas de los padres. En este caso sería invitar a los padres a participar a comités escolares o grupos de trabajo, perdón, dedicados a contribuir con ideas y recursos. Esto en pro también de fortalecer como una relación con las autoridades, es lo que decía la compañera Luz, con base en la regulación y formulación de políticas públicas. Ok. Bueno, de esta manera nos parece muy pertinente la reflexión que nos hace la invitada Carolina en relación a que la importancia de reflexionar sobre la naturalización de la violencia que se da en el entorno escolar, la cantidad de violencia que se presenta, las experiencias de vida de los actores objeto de este anteproyecto. Igualmente, muy pertinente la inquietud que plantea Josué en relación a los resultados esperados y
también el aporte que nos hace Manuela en relación a erradicar el problema desde el origen. Eh, a todos y todas agradecemos su participación, la disponibilidad que tuvieron para esta actividad. Tomamos atenta nota de estos valiosos aportes y quedamos pendientes para una futura retroalimentación. Sí, Sí, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Tengan una Gracias para feliz noche. todos. Buenas noches. Feliz noche. Listo, chévere. Nos quedó. Bueno, listo. Bueno, mis amores, nos queda un minuto. Muchísimas gracias. Lo voy a bajar ya y les mando el link por YouTube, ¿les parece? Listo, Glorita, ¿Listo? muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. A ustedes, Gracias muchas para gracias. todos. Hasta luego. Muy Gracias, amable. que Muchísimas gracias. descansen. Chao. Descansen, Chao. chao. Hugo, gracias.